para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Hola, muy buenas tardes. Yo soy José Antonio Gurrea y estamos en una nueva emisión de En Voz Alta. Son 18:06, es el 26 de marzo de 2019. Hoy vamos a tratar un tema muy actual, muy controvertido, el de las redes sociales. Esas extraordinarias herramientas que en un momento dado ensancharon el debate público, ensancharon la comunicación, pero que hoy viven también tiempos oscuros donde sin duda en las redes sociales el debate se ha vuelto cada vez más agresivo, donde lamentablemente muchos difunden noticias falsas, las famosas fake news. Y para hablar de ese tema, de dos aristas de este tema, tenemos como siempre, como todos los martes, una mesa de lujo. Tenemos como invitados a María Villalobos. María, muy buenas tardes, gracias por haber venido. Hola Toño, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hola a todos. María Villalobos es experta en redes sociales, ella lleva las redes sociales de públicas y privadas de innumerables empresas, ¿no? Así es, a través de tu empresa... Son Marketing, sí. Content Marketing, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos también a Carlos Daniel Aguilar. Él es periodista y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Toño, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que escuchas de SM Radio. Gracias a ti por venir. Y estamos en un programa coproducido por SM Radio y en lalupa.com. Bueno, pues vamos a empezar con un tema que saltó la semana pasada pues a los reflectores. El tema de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prohíbe a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, que bloqueen a sus críticos en sus redes sociales. A pesar de que las críticas puedan ser insultos, a pesar de que las críticas puedan ser muy ácidas. María, tu turno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, lo más importante de... Hola a todos. Gracias, Toño, por invitarme. Mira, lo más importante de todo este tema es lo que plantea la Suprema Corte, donde dice que lo que está haciendo con esta nueva resolución es fomentar la comunicación, ¿no? Abrir la comunicación, digo, lo dice palabras más o palabras menos con otro nombre, pero lo que dice es una ley para fomentar la comunicación con los funcionarios públicos. Como maximizar el derecho a la información. Exactamente. Así es como más o menos lo frasean. Que viene de este tema del periodista que exige que no lo bloqueen en información pública y demás. Así es un periodista, para dar un contexto a los radioescuchas. Es un periodista, sucedió el caso en Veracruz. Así es. Que el fiscal general de Veracruz lo bloquea porque no está de acuerdo con sus críticas, y de ahí viene todo este debate, ¿no? Exacto. Que bueno, desde ahí, viéndolo desde ese punto de vista, suena muy lógica la resolución, ¿no? Lo que sí es que me parece muy general y muy radical la respuesta. Voy a decir por qué. Si bien los periodistas definitivamente tendrían que ser bien atendidos por los funcionarios públicos, definitivamente es una responsabilidad del funcionario público poder contestarle a un periodista. Claro, ojo, hay de periodistas a periodistas y por ejemplo, tengo casos de periodistas que se la pasan insultando al funcionario público y que no generan ningún tipo de diálogo. Lo único que generan es insultar al que tienen enfrente y
son los menos, quiero decirlo, yo llevo cuentas de funcionarios importantes y la verdad es que son pocos los periodistas que son así. Es más, yo me atrevería a decir que son gente que presume que son periodistas y no son periodistas, ¿no? Pero hasta ese grado creo que es válido aguantar a uno que otro que dice que no es periodista y que dice que es periodista y no lo es. El tema aquí que para mí me parece muy interesante es el asunto de los bots, trolls, clusters contratados para insultar. Porque de las cosas que yo veo más complejas es, si bien bloquear a una persona es un asunto que bloquea la comunicación, y como una agencia de comunicación tú lo que quieres buscar es canales. Cuando tú tienes un cliente enfrente le dices, a ver, ¿qué canales tienes? Bueno, tengo Facebook y tengo Twitter. A ver, tienes que abrir Instagram, tienes que abrir LinkedIn, o sea, la tendencia de una agencia de comunicación responsable es buscar más canales para comunicarse. Y bloquear sería justamente lo contrario, sería justamente una negación a la comunicación. Pero en medio de esto hay claroscuros, ¿no? Hay muchísimas empresas, cada vez más empresas, por cierto, incentivadas mucho en su momento por el gobierno anterior federal, donde fuimos pioneros. Hay un artículo de Nick Bilton, que es el que hizo la transición de New York Times a la parte digital, muy exitosa, por cierto, extraordinaria, ¿no? Donde él menciona cómo los mexicanos fuimos pioneros en las campañas de bots, ¿no? A nivel mundial. Los famosos peñabots. Los famosos peñabots, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta parte queda como oscura dentro de esta ley, y tan terrible es bloquear a un periodista que quiere tener acceso a la información, o probablemente más terrible es abrirle la puerta a una empresa que genera granjas de mensajes o de bots o de trolls o whatever, que ensucian la conversación. ¿Por qué? Porque si tú entras a una conversación, supongamos que eres un ciudadano normal y quieres hacer una exigencia a tu funcionario, diputado, presidente, delegado, whatever. Entonces tú quieres hacer la exigencia, y a la primera de cambios, en lo primero que dices, recibes insultos a tu mamá, a tu hermana, te voy a buscar, te voy a perseguir. Eso inhibe mucho más la conversación que cualquier tipo de bloqueo. Y eso es lo que yo alego que no contempla la ley. La ley no está viendo, porque además, si los peñabots fueron un tema, hoy con la inteligencia artificial el tema es incontrolable. Tú en un artículo que escribiste para enalupa.com, precisamente, metafóricamente hablas de como de un campo, de una justa deportiva, donde no hay reglas, donde el árbitro permite los golpes, permite los piquetes de ojos, etcétera. Exacto, ¿no? Imagínate que llegas a un partido de fútbol y de repente el árbitro dice, a ver, ¿te vas a bajar a la cancha? Sí, bueno, pues tú te arriesgas, ¿no? Entonces tú te arriesgas, estás en la cancha, pues si te faulan te aguantas, ¿no? Y no es que no te arriesgues, claro, el que sube a la cancha, y lo vemos en cualquier partido, siempre salen con alguna lesión, ¿no? Pero eso no quita que si es falta, ¿no? Entonces eso regula las cosas. Imagínate que no hubiera reglas. Imagínate un Chivas América sin reglas. ¿Qué veríamos? ¿Un partido de fútbol? ¿O veríamos una guerra campal allá abajo? Sí, ¿no? si de por sí, ¿no? Lucha por libre. reglas, Chivas América, tiro por viaje, se agarran aguantadas, ¿no? Se acabó el partido, Sí. es una golpiza, pues. Carlos, me comentabas fuera del aire que estás de acuerdo en lo general, en este dictamen de la Suprema Corte, no así en lo particular. ¿Podrías abundar al respecto? Sí, bueno, observo riesgos, como señala María, pero en general, y me voy a poner del lado, digamos, de muchos colegas periodistas, me parece que abona a la labor periodística, a conseguir información que debería ser pública, y voy a mencionar un poco parte de lo que manejaba en su artículo el consejero Luis Antonio Vado, me parece, en esta parte Octavio Vado, pero por el cambio de nombre, que un funcionario o una funcionaria pública puede manejar dos cuentas de Twitter. En eso se refería a la sentencia de la Suprema Corte, a la red
sociodigital Twitter, ¿no? Entonces, en la que donde sube información o posee información de su actividad pública es la que está, digamos, aplica esta sentencia. También lo veo como una, dirían los funcionarios, no era de oportunidad, pero un momento para que los periodistas fortalezcamos esta ética que a algunos colegas les hace falta en su desempeño, en el sentido de que, a ver, está la oportunidad que da una resolución de la Corte de que los funcionarios, aquellos que funcionarios y las funcionarias que se dedican a publicar información de su actividad o su discurso o lo que piensan públicamente, pues obtener para un reportaje, para una nota y cuestionarles legítima y periodísticamente. Y claro, los riesgos están, como señalaba María, pero me parece que en el ámbito periodístico es una oportunidad y es una resolución que para los periodistas traería beneficios, pero aquí depende de cómo la utilicemos en la práctica, porque muchas veces, como bien sabemos, la teoría periodística dice una cosa y a veces la labor de medios, de gente que se dice periodista y no necesariamente lo es, de colegas que sí lo son pero en la práctica buscan beneficio propio, no abona. Me parece que es un momento que deberíamos aprovechar los periodistas ante esta resolución. Por eso decía que en lo general me parece que sí, o sea, estoy de acuerdo, pero no por eso descarto los riesgos y las conductas que pueden o las prácticas que se pueden generar a través de estas redes sociodigitales y en particular Twitter, que fue de donde se detona esta inconformidad del periodista de veracruzano. Sí, sobre todo aquí viene el asunto de que los insultos no van a ser penalizados. Y lo decía yo al principio, la violencia verbal en las redes sociales cada vez es más iracunda, más, no sé ni siquiera cómo frasearla, ¿no? Es un insulto, un deterioro es una intolerancia social, pero cada vez es más fuerte, ¿no? Ya no hay argumentaciones, ¿no? Exacto. Son groserías, son insultos, ¿no? ¿Qué sucedió con este artículo, sí, María? Sí. Te insultaron con este artículo, ¿no? Sí. Como retando a ver si bloqueábamos a este usuario de la Bueno, red, y ¿no? a ver, yo lo bloqueo y me vale gorro, ¿no? Porque yo no soy funcionaria pública. Pero el tema creo que ese es el gran punto, el punto medular. Imagina que llegas a una reunión donde están sentados en una mesa un grupo de personas con los que puedes conversar y de repente pues, estás conversando de un tema donde todos tenemos diferente forma de verlo, pero se está llegando a una conversación y a un consenso, ¿no? Que eso es de lo que se trata, una conversación. Sí, muchas veces hay posiciones encontradas, exacto, pero todo el mundo da su posición de forma respetuosa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo por esto, ¿no? Okay, es válido, ¿no? Totalmente. De una forma respetuosa. Tú imagínate que alguien se para y grita y te insulta directamente en esa reunión y te dice, y si vuelves a decir esto, tu mamá, tu tía, tu prima, tu hija y todos tu descendencia, tal por cual y no sé qué. ¿Qué va a pasar con los que están alrededor? ¿Qué va a pasar? La mayoría se va a inhibir. Absolutamente. Lo que sucede es exactamente lo mismo. El legislar a favor de los insultos, sean funcionarios públicos, no sean funcionarios públicos, al final somos seres humanos y esto es una conversación. El insulto inhibe la conversación. Entonces, una ley, una resolución a favor de la comunicación y la conversación, creo que está pasando por alto, que está incentivando justo lo contrario, ¿no? Y que hay gente contratada, a ver, ya no me voy muy elevado, a inteligencia artificial y tal. Hay grupos, hay políticos, hay empresas que creen en la guerra negra y contratan 10 canijos que se dedican a insultar y te inhiben y te parten la conversación. Todos los demás se callan. Es como una especie de la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Donde el primer comentario, o sea, si tú ibas a decir algo bueno, si ibas a preguntar algo, con un comentario tan agresivo decides replegarte y no conversar. Y eso no le ayuda a nadie. Luis Octavio Vado planteaba el asunto, y quiero tu opinión, también, por supuesto la tuya, creo que tú estás de acuerdo, pero tu opinión, María, planteaba ese asunto de que los funcionarios tuvieran dos cuentas finalmente, una cuenta como funcionario, otra cuenta privada, o que a su cuenta no subieran información pública. ¿Qué opinas? Al final es lo mismo. O sea, entiendo el punto,
está bien que no suban que hagan una cuenta con contenido profesional nada más, pero igual y entra un cuate, o sea, igual van a haber gentes contratadas para detener esa conversación. Ahora, la cuestión aquí es que si el funcionario es su cuenta privada, puede bloquear. Exacto, y no está subiendo información pública, sí puede bloquear. Pero a la ciudadanía, ¿qué le importa? La información del funcionario, de cómo llevó a sus hijos a la escuela, o cómo va a resolver que haya agua en su colonia. Sí, por supuesto, se va a ir con la segunda. Y en esa es donde sí se permite bloquear la conversación. A un sector de la ciudadanía, ni siquiera a toda la ciudadanía. Exactamente. Que eso tenemos que trabajar también en eso. Me parece que, bueno, también esto como trasfondo arroja, pues, esa falta de legislación que ha tenido Internet en la historia de México y sus plataformas, o sea, otro vacío que habría que... Pero la sentencia es a partir de un caso específico, ¿no? Que, claro, sienta precedente, como dicen los términos legales, pero hay vacíos en las plataformas de Internet, en el caso de México y en el uso que se hace de ellas, que valdría la pena a lo mejor empezar a explorar. En algunos casos que vinculados a la comunicación política o a la práctica periodística. Y no solo en México, ¿no? Creo que es a nivel Exactamente, mundial. ese es un gran punto. Es a nivel mundial. Es un tema mundial. Es un tema mundial. Es un tema que conforme hay más usuarios, conforme estas redes sociales tienen mayor penetración, mayor importancia en la vida cotidiana, pues es un tema que se está agravando, ¿no? Y además es hasta un tema económico. Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos con Trump, era bien interesante ver un testimonio de un chico como de 20 años que estaba de nini, ¿no? Y él se dedicaba a hacer fake news, ¿no? Fake news, ¿por qué? Porque subía la fake news y Google, por tráfico, te paga para sus anuncios. Entonces el chico decía, pues mientras más loco lo que escribiera, más tráfico. Imagina que ahora podemos decir, la gaviota se enamoró del peje y le están poniendo, o sea, imagínate lo más loco que pueda suceder. Bueno, imagínate que esa nota la puedes escribir, ¿no? Porque la puedes escribir, escribes ¿no? una nota muy grotesca y le metes pauta. Él la subía en un blog donde había mucho tráfico por ese tipo de notas, y entonces empezaba a recibir tráfico y Google paga por el tráfico, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ahí pone sus anuncios, ¿no? Sus displays. Entonces, el cuate decía que él, como nini, inventando, mientras más ridículo, más jalador, ganaba $1,800 a la semana, simplemente haciendo eso. Entonces ya se vuelve hasta una fuente de trabajo, ¿no? Casi 40,000 pesos a la semana por hacer eso, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, bueno, si eso se vuelve un negocio, tenemos un problema real. Y eso fue lo que sucedió en la campaña de Estados Unidos, que las fake news proliferan por un buen negocio, se vuelve loco la información, eso por un lado. Por otro lado, el algoritmo de Facebook y de Google, me voy a referir específicamente al de Facebook, que es el editor más sesgado del mundo. ¿Por qué? Por eso Mark Zuckerberg no quería aceptar que era un medio de comunicación. Él decía, bueno, que ahorita ya vemos en el problema que está metido, ¿no? Pero él decía, no, yo no soy un medio de comunicación, yo soy una plataforma donde muchos medios de comunicación presentan su información y yo solamente la contengo, ¿no? La indexo, pues sí, pero resulta que le dio la vuelta a la elección de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué digo que es sesgado el algoritmo? Porque el algoritmo de Facebook lo que hace es mostrarte lo que tú quieres ver. Imagínate que en un periódico, tú que has sido director de periódicos o has participado además en periódicos, te mostrarán nada más lo que tú quieres ver, ¿no? En ese sentido, es el editor más sesgado del mundo, ¿no? Ilegal, ¿no? Entonces, imagínate lo que significa que sea un buen negocio, más el algoritmo, que es el editor más sesgado del mundo, ¿no? Más las granjas y todo lo que es negocio de trolls y tal, ¿no? No quiero entrar ya en inteligencia artificial, que es lo que viene, que nos va a acabar de darles tocada final. Y a mí lo que me parece de
de la Suprema Corte es que no está observando todo ese fenómeno al cual se está enfrentando. Le faltó el contexto, por así decirlo, como Exactamente. ciencias sociales. Exactamente. Quizá faltó ahí la experiencia de tener asesores en estas materias, ¿crees tú? Yo creo que sí, o sea, yo creo que definitivamente si vas a legislar sobre bloquear en redes sociales, deberías de entender que son las redes sociales a fondo. Carlos. Me parece que en el caso, por ejemplo, de México, a lo mejor un poco con lo que estamos comentando, valdría la pena que este caso lo hubiera retomado también los tribunales de telecomunicaciones, tal vez, ¿no? La reforma de telecomunicaciones de 2014, algo de lo que trajo en el ámbito político legal, fueron como tribunales o jueces especializados Exacto. en términos de telecomunicaciones, que no teníamos con la ley de radio y televisión y las leyes anteriores. Tal vez este caso, digo, claro, fueron a la máxima instancia del Poder Judicial en el país, mereció la pena por lo menos que le diera una revisada gente de las telecomunicaciones por estos riesgos que estamos observando, claroscuros, diría María, pero repito, en cuestiones como periodista y por mis colegas, es que esta sentencia favorecería si sabemos cómo usarla a los periodistas. En el ámbito de mostrar información o complementar material periodístico de calidad, de abonar desde nuestra trinchera la posibilidad de un debate público o de la llamada esfera pública. Claro, desde periodistas habrá ciudadanos y ciudadanas que no les interese eso y que usen sus cuentas de redes para otros fines, ¿no? Sí, estamos viendo otro fenómeno, eso me lleva a pensar en el fenómeno de las mañaneras de López Obrador, donde están llegando blogueros, están llegando personas con una paginita que son facebookeros, y se la pasan insultando a los medios tradicionales, ¿no? Con los famosos calificativos de chayoteros, vendidos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y no hay un filtro ahí en ese sentido, ¿no? Ahorita que lo dices, lamentablemente esos blogueros, estos facebookeros están proliferando, por lo cual coincido contigo en algunas cuestiones de que para los verdaderos periodistas podría ser una muy buena herramienta. Sin embargo, estos blogueros, les decíamos en los viejos tiempos cuando no había digital, los pasquineros. Los pasquineros proliferaban en el Estado de México, eran pseudoperiodistas que tenían unos pasquincillos ahí, pasquines terribles, horrendos, con la tipografía, la impresión más fea, y se la pasaban golpeando al político para que el político soltara el dinero. Hay muchos de esos todavía. Hay casos. Hay pasquineros digitales, ¿no? Hoy en día lo que hay son pasquineros digitales, ¿no? Sí, así es. Lo ve uno. Digitales y tradicionales. Tradicionales todavía existen, por supuesto, ¿no? Quizá en proceso de extinción, ¿no? Pero digitales hay muchos. Claro. Estos blogueros, estos chavos que se sienten periodistas sin serlo, ¿no? Así es. Cualquiera va, filma videograba un accidente o videograba un incidente de cualquier índole. O lo inventa. O lo inventa y lo sube, ¿no? Bueno, si lo estamos viendo en los medios fuertes como New York Times, como aquel periódico alemán, no recuerdo el nombre del periódico alemán de los principales, donde acaban de denunciar, ¿no? Esos periodistas que inventaban las notas, ¿no? Inventaban los reportajes, ¿no? Creo que eso también da para, digamos, en la comunicación política, no sé llamarle filtros o un control sería muy una palabra muy fuerte. Justo lo que no queremos, ¿no? Pero algo que los distintos gobiernos, porque ahorita que mencionaste el federal, pero también en el estado de Querétaro, distintas administraciones, llegan los informes del gobierno y aparecen medios de comunicación en cantidades que habitualmente no se ven, como efímeros. Y llevan un registro a veces para saber quiénes son cuántos medios existen, el famoso censo, ¿no? De medios que a veces se puede prestar a críticas de parte de quienes estamos en el periodismo, pero ahí habría que valorar también desde parte de las áreas de prensa o de comunicación de distintos gobiernos, pues la seriedad de los medios y de los periodistas. Por supuesto. Por ejemplo, mira, les platico, hay un registro en la Secretaría de Gobernación desde tiempos inmemoriales, lleva un registro, un padrón de medios, donde el medio tiene que poner ahí su tiraje real. Sin embargo, nadie va a verificar el tiraje real. Que antes se hacía a pie de máquina, ¿no? Claro. X periódico dice, estoy tirando 100,000 ejemplares diarios, lo cual no es cierto. Muchas veces están tirando 500, ¿no? Ese es el punto. Ese es realmente el punto. Sí, Nadie verifica los tirajes reales. Que eso está terrible. Y bueno, y lo vemos también con esta abundancia de portales, ¿no? Me decía precisamente Toño Escárcega el otro día que casi hay 300 portales en Querétaro. Es una pesadilla. Portales que no tienen tráfico, que no tienen interacción,
¿no? Pero que sí golpean, son boletines o se la pasan golpeando, ¿no? O que publican información con falta de ética, ¿no? Hay portales que publican fotos de víctimas o de... Sí, o sea, Así dentro es. de este universo de Así 300, sí hay de todo. Y también hay otros portales que se han consolidado a partir de trabajo serio, o sea, también, que son los menos casos, pero también Sí, por los hay. supuesto. Algo que está muy de moda, por ejemplo, es un periodista que sale despedido, por algún mal manejo dentro de una casa editorial seria, ¿no? Pone un portal para golpear, ¿no? Eso es muy común, y entonces desde ahí maneja que tener un presupuesto, ¿no? Y como a él le funciona a otro y a otro y a otro, y no hacen periodismo, Toño. No hacen periodismo. O sea, lo único que hacen es estar fastidiando, y ya se dedican a eso, a fastidiar al político, a la empresa, ¿no? Porque saben que desde la crisis, desde la extorsión, pueden obtener más recursos que desde el periodismo. Antes de, pues vamos al final a hacer una conclusión de esto, algunas sugerencias, propuestas que podamos hacer. Hay otro tema que también muy relacionado con esto, con las redes sociales, que también saltó este fin de semana, ¿no? Ustedes recordarán este movimiento de Me Too, que surgió en Estados Unidos en 2017. Era un espacio de redes donde las mujeres denunciaban, esto se dio en el ámbito de la industria cinematográfica de Estados Unidos, y las mujeres denunciaban presuntos abusos, violaciones sexuales, ¿no? Creo que se llegó al extremo en algunas ocasiones de hacer pues acusaciones a la ligera, ¿no? Eso a muchas ocasiones se volvió un ajuste de cuentas. En algunas ocasiones Así es. los abusos existen, los abusos sexuales sí existen, Sin siempre han duda, existido, sin duda. ¿no? Se habla del sofá del productor en los años 20, un famoso productor en Estados Unidos tenía un sofá, ¿no? Ahí iban las actrices a pedir chamba, ¿no? Estaba el sofá ahí, ¿no? Eso lamentablemente siempre ha sucedido. Sin embargo, este Me Too llevó a eso, ¿no? Llevó en muchas ocasiones al ajuste de cuentas, porque parte de te creo, porque eres mujer te creo, y entonces pues tú puedes inventar las cosas, ¿no? Y te creen. Entonces el fin de semana en México un grupo feminista lanzó 2 redes, el Me Too, es hashtag Me Too escritores mexicanos, y hashtag Me Too periodistas mexicanos, ¿no? Donde han aparecido ya innumerables conocidos de los medios, ¿no? Sobre todo los medios nacionales, ¿no? Quisiera saber cuál es tu opinión acerca de este fenómeno. Fíjate que... Como denuncia, las redes, concretamente, las redes pueden ser el lugar donde denuncies, entonces ¿dónde quedan las autoridades? Absolutamente. ¿No? Pero fíjate, si la Suprema Corte de Justicia dice, no respetes a la autoridad, tiene que aguantar que lo insultes, ¿no? O sea, veamos desde dónde viene el ejemplo. Me pasó lo que dices. En el tema de la denuncia en redes sociales, específicamente en Twitter y en Facebook, ¿no? Es un problema mundial, y es un problema que ha hecho que vivamos en un mundo con un discurso de odio, ¿no? Con muchos clientes en todos los ramos he visto que el discurso de odio es algo que vende más. Pensemos en la nota roja. Sí, el discurso de odio es la nota roja de las redes sociales, ¿no? Es mucho más fácil viralizar un contenido. Digamos, más rentable, digamos. Más rentable, absolutamente. Más rentable un contenido que provoca al odio, ¿no? Porque al final, por ejemplo, una de las máximas en contenidos para digital es que ahí no tienes que llenar espacios, ¿no? En los periódicos pues, tú tenías un papel y luego metían contenidos de relleno, ¿no, Toño? Sí. Contenidos de relleno. ¿Qué crees? Aquí no hay contenidos de relleno porque en la parte digital no tienes que rellenar nada, ¿no? Una de las diferenciación es que es contenido relevante a todo lo que tienes que subir, y eso no es fácil. Eso conlleva un trabajo muy, muy arduo. Contenido relevante, luego lo digo con mi equipo, ¿no? ¿Qué es contenido relevante? Oye, ¿es una investigación periodística súper bien hecha? No necesariamente. ¿Por qué? Porque un contenido relevante
es aquel que le interesa a la audiencia y que lo comparte, lo comenta, lo likea, lo rankea, ¿no? Whatever. Entonces, en ese sentido, este tipo de contenidos, este tipo de trending topics con el Me Too, bueno, tú tienes a un creativo, a una persona frustrada del otro lado de la pantalla, ¿no? Y ocupa el espacio digital para sanarse, ¿no? Para explotar ese no sería tanto el problema real es que haya audiencia para eso, ¿no? Que es un contenido relevante para este mundo que estamos viviendo, ¿no? Si nadie pelara a esta persona que está haciendo una catarsis, pues no sería gran problema. El tema es que este tipo de odio, de frustración a nivel mundial se ha vuelto el contenido relevante del mundo, y eso hace que la conversación a nivel mundial se vuelva un tema como de una olla express, ¿no? Y todo lo que se preste Me Too o whatever, o sea, hay 1000 cosas que se pueden prestar al discurso de odio que van a tener mucho más jale que un tema constructivo, un tema propositivo, un tema real, incluso un tema de denuncia real, ¿no? Es más fácil, así lo veo. Claro. En mi caso, digamos que las denuncias o las críticas a través de las redes digitales han permitido visibilizar la magnitud de la problemática. En ese sentido, estoy de acuerdo con el uso de redes. Pero hay testimonios que ahí se han vertido que en lugar de ir a redes debieron ir a la agencia del Ministerio Público o a la autoridad correspondiente. A lo que voy es que sí está bien el uso, porque ha permitido ver lo que a lo mejor se había normalizado, o lo que es una práctica. Ahorita ya nos estamos dando cuenta hasta dónde había llegado, pero para el desahogo de pruebas, para ver la veracidad de los testimonios, de la denuncia de algunos que están ahí, creo que además de las colegas periodistas o de las escritoras y demás, y las que ya pusieron ahí su denuncia, hay casos muy concretos que deberían estar también siendo investigados por la autoridad correspondiente. Claro, a lo mejor pueden decir, como ha sido el caso de Querétaro y otras entidades, que de las mismas trabajadoras de los ministerios públicos no les creen, las revictimizan y demás, que por eso ponen a las redes, ¿no? Pero de todos modos está en instancia correspondiente para ir a hacer la correspondiente castigo o sanción no sé, al periodista en caso de que se resulte culpable. Pero se presta o se puede prestar este tipo de, digamos, de hashtags virales a una campaña de linchamiento contra ciertos personajes sin que necesariamente todos los testimonios o incluso algunos testimonios tengan sustento, ¿no? Sí. No me refiero a un caso en particular, De hecho, pero sí. Ya hay una palabra en Estados Unidos que se llama shaming, ¿no? Que es una palabra que se está utilizando mucho de este tipo de situaciones donde linchan a un persona. A ver, siendo o no culpable, ¿no? Esa persona tiene derechos humanos y por lo tanto tiene ¿Dónde está la famosa presunción de inocencia, ¿no? Al menos tiene derecho a tener un juicio, ¿no? Y a ver, si el cuate se tiene que ir a cadena perpetua, pena de muerte o lo que sea, bueno, pues se tiene que tomar esa decisión, pero eso, aún siendo culpable, no tendría por qué estar siendo linchado en la calle. Ahora también reconozco y aplaudo la organización de muchas mujeres alrededor, bueno, que han decidido salir no solamente a la calle, los derechos, sino a denunciar lo que consideran una injusticia. Y en la práctica de los medios de comunicación y periodismo, pues que se habían sido ocultadas. En la experiencia que yo tengo no me ha tocado ver en medios impresos donde yo he trabajado esa situación o conocer de casos así, pero eso no quiere decir que diga, que no todos los medios están exentos, no. Pero, o sea, en esa parte aplaudo, ¿no? Y cada vez, por ejemplo, cuando me toca dar clases a estudiantes que se forman en periodismo, hay esta convicción, esta defensa de no solamente de trabajar en cuestiones que anteriormente se consideraban solamente para hombres en el ámbito de los medios del periodismo, sino también de buscar esta cuestión de la calidad, y en caso de tener alguna situación que digamos no se les respeta sus derechos, pues
denunciarla a la primera ocasión que tenga. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. El problema, te digo, también les digo, es que el 90%, yo estuve revisando algunas de estas denuncias, y el 90% son casos que ocurrieron hace 10, 20 años, 25 años, ¿no? ¿Del caso de los periodistas? Del caso de escritores y periodistas, así es. Otras cosas que encontré fueron cuestiones muy vagas, ¿no? Estamos aquí esta tarde de martes, 18:41 horas, 26 de marzo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No te limites, participa con tus comentarios. Regresamos en un instante en Vox Alta. En Vox Alta. ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. Crónicas de la verdad, crónicas de la verdad. Periodismo de investigación, crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público. Lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio, alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Ya estamos de regreso en Vox Alta. En Vox Alta. Estamos de regreso en Vox Alta, 18:44, bueno, ya 18:45. Estamos hablando con María Villalobos y con Carlos Daniel Aguilar de las redes sociales. Libertad de expresión o libertad para el insulto. Carlos, estabas hablando un poco de este asunto del Me Too, escritores, Me Too, periodistas. Sí, le comentaba que, bueno, me parece que ha visibilizado la problemática. De entrada, cualquier testimonio no se tiene por qué descalificar, más bien indagar en todo caso, y señalaba antes del corte que más de uno de los testimonios que han, o de las denuncias que han sido subidas a estos hashtags, ameritaría también y tendría más relevancia que fueran
la denuncia ante la autoridad correspondiente al Ministerio Público por la gravedad del asunto ahí expuesto, ¿no? También para ver en algunos casos digamos las pruebas y la cuestión de la investigación, ¿no? Entiendo que en algunos casos, pues sí, digo, empezando en los personajes que más han sido mencionados en estos hashtags, pues ya hay difícilmente a lo mejor se podría defender si ya son muy recurrentes las críticas o las denuncias, pero sí es una situación que es importante ir más allá, como decíamos hace rato de la parte de la sentencia, profundizar en todo lo que esto implica, ¿no? Y para quienes estamos en la parte del ejercicio periodístico, pues siempre la convivencia con colegas mujeres debe ser en un entorno de respeto y también no minimizar para nada sus capacidades, porque cualquier cosa puede también prestarse a una situación de incluso sin intención, ¿no? O sin cuestiones de algo, digamos, en contra de, pero puede en esta época, decíamos en la pausa, de polarización y de insulto, pues puede prestarse también a cuestiones de posible acusación, ¿no? María. Bueno, en ese tema la verdad es que yo considero como mujer, ¿no?, que de entrada definitivamente existe un abuso y una discriminación para la mujer de cualquier nivel, no para todas, pero de que lo existe, pero sí creo que el tema a legislar, y además en ese sentido creo que las autoridades son bastante abiertas, ¿no? O sea, tú llegas a hablar de acoso sexual y son delitos que tienen prioridad, que incluso se persiguen. Ha cambiado un poco el asunto, a pesar de lo que decías, creo que ha cambiado, ya hay incluso ministerios públicos especializados, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues creo que, o sea, es como el activista de Facebook, ¿no? Otra vez, esta mujer que denuncia en Facebook donde nada va a pasar, porque nada va a pasar, ¿no? No hay consecuencias legales, digamos. No hay una sola consecuencia legal. Y que con eso se tranquiliza, hasta para ella misma no es bueno, ¿no? Para el movimiento no es bueno, para la credibilidad del movimiento no es bueno. Entonces, en todo caso, yo creo que la mujer, como el hombre o quien sea afectado, debe de ir a denunciar. Sí, porque bueno, existen los abusos no solo hacia las mujeres, existen los abusos hacia los ancianos, hacia los niños, hacia los discapacitados, hacia los hombres, claro, por supuesto, muchos somos abusados, pero bueno, eso va a dar otro programa, Bueno, aquí fíjense que ya hubo consecuencias. Hoy leía que 3 compañeros periodistas fueron separados de sus cargos mientras se investigan, ¿no? Es un periodista de este periódico Más por Más de la Ciudad de México y otros 2 más de Chilango, de la revista Chilango. Me parece terrible. Sí, los separaron, van a investigar. En lo que se investiga. Y bueno, se está un poco ahí destacando, subrayando el asunto del debido proceso, ¿no? Estos 3 compañeros salieron en varias listas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser terrible. Me parece gravísimo, eso sí me parece gravísimo, tomar desde las redes sociales. A ver, cualquiera puede escribir lo que se le dé la gana. Es la plataforma de los fake news, ¿no? Entonces, ¿cómo desde dónde podemos darle la credibilidad a eso? Estoy de acuerdo con quien vaya y ponga un proceso y que vaya y ponga una denuncia, pero a ver, yo puedo escribir lo que quiera ahorita saliendo agarro la computadora y te hago trizas. Sí, hay casos, como les decía, muy endebles, ¿no? Vi el caso de una chica donde decía, bueno, yo estaba con fulano de tal en un taller literario, y él pues, me empezó a querer ligar y me presionó, me invitó a su casa, fui a su casa, me emborraché un poco y tuve relaciones sexuales con él. Y la verdad, tuve relaciones con él como 8 veces, pero siempre fue como muy presionado. Ahorita que estoy leyendo estos casos, creo que fue siempre me presionó un poquito. Me presionó, entonces yo en ese tiempo pensé que era consensuado, pero hoy en día pienso que sí me presionó. Bueno, ¿no? Entonces perdón, pero sí, terrible, ¿no? No verosímiles. No verosímiles, exactamente. Ese caso en particular. Sí, ese caso en particular, por supuesto, ¿no? Exacto. Pero como lo decíamos, creo que la conclusión es que abuso siempre ha habido. Sí visibiliza ese lado positivo, pero también tiene lados negativos. Y volvemos al asunto de la Suprema Corte. Claro que va a haber pues consecuencias negativas también, ¿no? No se puede litigar en redes sociales. Estamos 18:50, ¿por qué no hacemos un balance y tratamos de proponer cuál sería para ti
tu propuesta? ¿Qué debe de pasar en este sentido de la Suprema Corte? Vámonos a la Suprema Corte, al dictamen de la Suprema Corte. Fíjate que tú como, yo lo veo desde... como empresaria que manejas las redes de muchas empresas, de varios políticos también, ¿qué hay que hacer? Yo creo que el tema está como en todas las cosas en la vida, hacer lo más simple y lo más lógico. Yo creo que no debemos legislar a favor del insulto, sino al contrario, debemos legislar a favor del respeto a todo el mundo. Desde mi punto de vista, yo sé que muchos no piensan como yo, pero desde mi punto de vista el respeto a la autoridad es todavía más importante. Entonces, viendo las cosas simples y lógicas, a mí me gustaría que la Suprema Corte de Justicia legislara a favor del respeto y no a favor del libre insulto. Que me gustaría que se pudiera diferenciar entre la libre expresión y el insulto. Me gustaría que quien te pudiera denunciar o quien pudiera... O sea, a mí sí me gustaría que si me contratan para un cliente mío un clúster de 100 trolls pagados para insultar continuamente y como objetivo de comunicación ese clúster va a tener inhibir la conversación en ese canal para que el funcionario no pueda conversar ni trabajar ni dar resultados, a mí sí me gustaría poderlos bloquear. Me gustaría mucho que hubiera una diferencia entre el periodista y entre esos perfiles falsos, ¿no? Creo que está muy bien lo general y me gustaría que se echara un clavado con especialistas para realmente entender el mundo que estamos viviendo, porque además hoy por hoy las redes sociales viven más en la percepción que en el mundo real, y si no lo legislamos desde ahí, pues no sirve. Yo me acuerdo hace muchos años cuando algo pasó en Twitter, no me acuerdo qué pasó, que decían vamos a demandar a Twitter y no al tuitero, ¿no? Decías, bueno, es como si agarras y demandas un martillo, ¿no? Pues no, o sea, hay que ver quién agarró el martillo, si lo usó para poner un cuadro o lo usó para reventar un vidrio y robarse relojes, ¿no? Me parece muy general, me parece súper riesgoso. Por eso es que no están dándole el golpe. Me parece que el canal de redes sociales es el canal que más acceso hoy en día tiene con el funcionario, un acceso directo. Y me parece desaprovechar ese tema con estrategias malignas, porque son estrategias malignas, para el ciudadano. Me parece que inhibe la comunicación, no es una ley que promueva la comunicación en muchos casos. Carlos. En mi caso, bueno, la conclusión, por así decirlo, va a ser más en términos como académicos, voy a dirigir más a gente de estudiantes de comunicación. Me parece que esto muestra la importancia de legislar o la legislación de las cosas relacionadas con el periodismo y con la comunicación, y de que son temas que más allá de la polémica que generan, como ahorita estamos platicando, muestran la relevancia que han adquirido en la vida pública y en la vida de este país, ¿no? Y por otro lado, también utilizando términos de la sentencia de la Suprema Corte, la importancia del derecho a la información y de todos los alcances que puede tener este derecho para los periodistas y para la ciudadanía. O sea, me parece que en ese sentido yo enfocaría la atención para allá. Y si me permite también cuestiones de academia, el Sistema Público de Radiodifusión México, el SPR, desde hace 3 años ha incentivado dar un premio en las tesis que aborden temas relacionados con radiodifusión o derechos humanos relacionados con el periodismo. Aquí tenemos un caso relacionado. Para aquellos estudiantes que nos escuchan o nos sintonizan o que les interesa el periodismo o la comunicación, pues hay también, desde la academia la posibilidad de investigar e indagar más estos temas que generan polémica, que generan debate, de cómo también la labor periodística ya tiene una trascendencia tal. Claro, a lo mejor fue una sorpresa tal vez que el caso llegara hasta ahorita, en un caso de Veracruz, regional, que llega hasta la Suprema Corte y con la resolución a favor del periodista, pues da sorpresa, pero da a la vez como que abre camino para cuestiones de empresas dedicadas a las redes sociales, para la academia, para los periodistas, sabiéndolo usar. Esta decisión de una sala de la Suprema Corte, no recuerdo cuál fue la sala, pero a partir del amparo del periodista de Veracruz.
Yo creo que ustedes, por ejemplo, en tu caso, a través de la academia, a través de tu cargo como profesor investigador, bueno, y tienes ahí el Centro de Investigación en Comunicación. Centro de Periodismo de Investigación. De Periodismo de Investigación, así es. Yo creo que sí hay mucho que hacer, mucho que resaltar, destacar hacia tus alumnos, esa cuestión de la ética, esa cuestión de la ética que en muchas ocasiones se ha perdido, ¿no? Y ¿Se hace de manera cotidiana? Sí, bueno, en la academia, por lo menos en la UAC, se busca a los estudiantes recalcar, enfatizar importancia, ¿no?, de la labor de la ética periodística, de la ética en la obtención de información o en la desempeño ya frente a un micrófono, como es nuestro caso ahorita, o en las cámaras. Y bueno, es importante también, mencionaba que el gremio periodístico en su conjunto valoremos esta resolución para usarla en beneficio en el mediano plazo, o sea, como una herramienta que abone al debate público desde nuestra trinchera. Los ciudadanos tendrán su propia trinchera y habrá los adversarios políticos otra trinchera, pero bueno, creo que es algo que en la academia merece mucho profundizarse. ¿Cómo ves la propuesta de María, de que hubiera ese filtro que pudiera discernir entre lo que es el insulto y lo que es la crítica o lo que es un cuestionamiento? Legítima la propuesta, veo difícil concretarla, bueno, dentro de lo poco o mucho que sé, pero es legítima y me parece que abonaría que sería lo ideal en el ámbito de la comunicación política y de las campañas de comunicación. Vamos a ver cómo se pudiera aterrizar, aunque sea en parte, esta propuesta o esta idea de María. Carlos, ibas a comentar al resto del espacio, Toño, nada más hacer una invitación a quienes nos escuchan y que les interesa la parte de la cobertura periodística o la cuestión de autoprotección en zonas de alto riesgo o en momentos ahora sí que de incertidumbre, un taller que vamos a tener del 11 al 13 de abril, impartido por Mauricio Chalons, un fotoperiodista, ahí en la UAC, sobre cobertura en zonas de alto riesgo. ¿Quién es? Si nos puedes es un fotoperiodista que tiene trayectoria a nivel internacional, ha sido parte de colectivos y ha dado ese taller en España, en Serbia, en zonas de Estados Unidos, en otras zonas de México. Él es mexicano, sí, pero tiene trayectoria ya en varios países de Europa en cobertura de guerra y tiene formación militar además de la formación periodística, entonces va a dar un taller muy práctico de cómo defendernos y autoprotegernos en cuestiones de cobertura en zonas de alto riesgo y cuestiones elementales no solamente para periodistas, sino también para gente, por ejemplo, que graba documentales, que está en la parte de video y que a lo mejor está tomando fotografías en un lugar recóndito en la noche y que se enfrenta a una situación de peligro, cómo defendernos y autoprotegernos. ¿Esto cuándo va a ser? Del 11 al 13 de abril, son 20 horas en la UAC, jueves 11 y viernes 12 por la tarde, sábado 13 todo el día, o casi todo el día, y tiene un costo de 2.500 pesos el taller por 20 horas con un especialista internacional. Interesados, bueno, pueden comunicarse al correo electrónico aguilarqro@gmail.com y se les manda la información. aguilarqro@gmail.com para mayores informes, o en el Facebook o Twitter del CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación, y ahí les respondemos las inquietudes y les damos más información sobre este taller. Pues está muy barato, ¿no? 2.500 pesos con un especialista. Y además, pues eso de cubrir en situaciones de riesgo en este país cada vez es algo más cotidiano, ¿no? Más cotidiano. En Catepec es una zona de riesgo. Sí, la incidencia delictiva está también a la orden del día en varias partes del país. En varias partes, casi en todo el país, lamentablemente. Pues, María, muchas gracias por haber participado. Amigos, muchas gracias. Gracias, Toño. Gracias, un gusto, María. Y muchas gracias a ustedes. Estuvimos en una misión más de En Voz Alta, un programa coproducido por SM Radio y en lalupa.com. Los esperamos el próximo martes en una cita más. Yo soy José Antonio Gurrea y los dejo en este martes esplendoroso de primavera. Exacto.